el fenómeno del sendero luminoso es casi absolutamente desconocido para cerca del 30% de la población del Perú por un tema etario. Común de los chicos de menos de 30 años ni saben de sendero luminoso. Y mucha gente menor de 40 años tiene una idea todavía un poco borrosa y creen que sendero luminoso se gesta, no sé, pues con Fujimori, de repente, con el primer Alan García, con el segundo Belaúnde, y no es así. Sendero luminoso se gesta desde la década finales de la década del 60 e inicios del 70. La lucha armada en sí, con actitud beligerante y sangrienta, comienza seguramente en los 80. Para conversar de la historia de Sendero Luminoso, estamos con el escritor peruano Marté Sánchez. Tiene un nombre medio raro, dije, parece español, pero no, es peruano. Breve historia de Sendero Luminoso. Marté, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. ¿Eres peruano? Soy peruano, así es. ¿Qué edad tienes? Tengo 47 años. Asumo que por tu edad tú has vivido y sentido el miedo por Sendero Luminoso, como la gente de nuestra generación, pero no ha pasado, como comentaba hace unos minutos, con el común de la gente. Cuéntame esta breve historia de Sendero Luminoso. Quizás te empiezo contando la breve historia que tengo yo con el tema, ¿no? Puede ser interesante, dado que has aludido a cómo yo he sentido el sendero como parte de esa juventud de los 80, ¿no? Bueno, yo estaba jugando pelota en la calle, ¿no? Y a 2-3 cuadras la detonación, ¿no? El coche bomba. Y cuando yo llego al lugar, porque la curiosidad de un adolescente es bastante más fuerte que cualquier otra situación, y lo que encuentro es simplemente personas que están allí, ¿no? Terminando de morir en realidad, ¿no? Y eso fue lo que generó un interés en mí por el tema de sendero, ¿no? A partir de allí, no es que cambié las páginas deportivas, sino que incorporé las policiales y las políticas, ¿no? A mi lectura, ¿no? Y ya luego en la universidad es que puedo cristalizar esas... Tú eres antropólogo de la San Marcos. Así es, así es. La gente tiene el sesgo, porque se ha repetido tantas veces, ¿no? Que es antropólogo rojo, San Marcos rojo, antropólogo San Marcos casi terruco, ¿no? Claro. Antropólogo de San Marcos tomaba la universidad, pateaba puertas, le pegaba a la gente, era un infiltrado. Pero la gente no termina de entender que tú inclusive puedes ser de izquierda, ¿no es cierto? Y si quieres puedes ser inclusive rojo, y igualito Sendero te mataba si no eras lo suficientemente rojo según ellos. O sea, era una cuestión bien tirada de los pelos, viéndolo desde ahorita. ¿Cómo era ser un muchacho joven que ingresa a estudiar antropología a la San Marcos en los 80? A ver, yo a San Marcos ingreso en los 90 en realidad, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Ser sanmarquino o ser de la Universidad Nacional era cargarte un estigma, ¿no? Pero creo que si ser sanmarquino era medio rojo, ser de la Universidad San Cristóbal de Huamanga era completamente rojo, ¿no? En ese contexto, ¿no? En los 90 igual se ha sentido la presencia de sendero en la universidad, pese a que había también ya un destacamento militar, ¿no? En la ciudad universitaria. No obstante, redujeron las pintas, pero siempre había una presencia, ¿no? Así media fantasmal, ¿no? Ya no con tantas pintas, pero sí en los corredores, en los pasadizos, alguna vez dentro del mismo salón se sentían discursos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, en San Marcos, si tú no eres de izquierda, por lo menos tienes claramente que tus docentes sí lo son y alguna impronta te dejan, ¿no? Que es lo que le pasa a cualquier sanmarquino. Ahora bien, háblame de la historia de Sendero. Ok, esa es tu aproximación. Cuando, según tú, los que has ocultado en la historia, cuando nace Sendero Luminoso, cuando inicia la lucha armada, cómo es que Abimael Guzmán se vuelve izquierdista, comunista, terrorista. Sí, has dicho bien. A ver, en la década del 60 en realidad hay un cisma dentro de la política internacional de izquierda, ¿no? El 6-3 se fragmenta la posición moscovita contra la posición de Pekín, y esto lleva justamente a una ruptura entre dos posiciones. La primera, lo que tiene claro es que hay una perspectiva de que todos los procesos de cambio y transformación que se van a plantear en el mundo están asociados al proletariado, ¿no? Mientras que la propuesta que viene de China plantea todo lo contrario, ¿no? Que en realidad esos cambios hay que verlos en función de las realidades, y como nuestra realidad es sobre todo campesinista, entonces habría que asumir que
hay una referencia muy similar entre el caso campesino chino y el caso peruano. Eso produce un cisma, como decía, y el año 64 el Partido Comunista del Perú se fractura en dos grandes frentes, ¿no? Uno, el PC Unidad, que tiene una clara propuesta pro-soviética, y dos, el PC Bandera Roja, ¿no? Con esta impronta ya más campesinista. Dentro de ese espacio hay un comité regional de Ayacucho, llamado José Carlos Mariátegui, donde va a surgir o va a estar anidando Guzmán y un grupo de personas que van a ser denominados como la facción roja, ¿no? Si habría que ubicar, es la facción roja anidando dentro de Bandera, ¿no? Con los años, 65, 66, hay un conjunto de reuniones, encuentros políticos para ir configurando cuál es la caracterización de la sociedad peruana, ¿no? Entenderás, si tú lo sabes bastante bien, que en ese momento todas las agrupaciones políticas estaban dando una caracterización del Perú para saber cuál era la receta que había que aplicar, ¿no? Y en este contexto, el año 65 y 66 son determinantes para que lo que luego va a ser llamado Sendero Luminoso perfile que la receta es entender que el Perú es un país semifeudal, ¿no? Y semicolonial. Por lo tanto, hay una presencia muy fuerte de población campesina y serían ellos los encargados de llevar a cabo un proceso de transformación radical. Y Abimael Guzmán conoce China, el fenómeno chino, y lo extrapola, ¿no es cierto? Y él consideraba que él era un filósofo del nivel o que podía ser continuador de Marx, de Engels, de Mao, de Lenin, y él era, pues, se hacía llamar la cuarta espada, ¿no es cierto? ¿No? La cuarta espada, el único marxista viviente, ¿no? A ese nivel de filósofo, ¿no? De ser pensador, de generar, producir ideas, ¿no? De transformar. La megalomanía de él es consecuencia de un desamor por su madre, de la madre hacia él, del desprecio del papá hacia él, de una segregación social que él mismo sintió en los albores de su vida. Humberto Jara hace una novela al respecto. ¿Tú has ocultado con respecto a las motivaciones personales que podría haber tenido Abimael Guzmán para ser un hombre tan lleno de odio? Sinceramente no he trabajado el lado psicológico, hemos trabajado más con Jerónimo Ríos, que es el coautor del texto, la parte más histórica, política, nos hemos documentado. Yo he estado en Ayacucho con una beca de una institución francesa, he revisado toda la información periodística, alguna documentación de archivos desde la década del 60 hasta la década del 90, ¿no? Y claro, en ese trabajo hemos incorporado solamente la información que corresponde a los 60 y los 70, ¿no? En la metodología de trabajo de Abimael Guzmán, y él tenía un convencimiento muy poderoso para con la gente que lo tenía que seguir. ¿Él admitía debate? ¿Él admitía que alguien le discuta algo? Admitía debates para reforzar su propuesta. En ese sentido, ¿no? Y con esta propuesta de los famosos debates entre las dos líneas, claro, tiene que haber una propuesta de debatir y una línea, la que él llevaba, la que él decantaba como suya, tenía que ser la ganadora, ¿no? En esa lógica, pues, se van dando una serie de fracturaciones dentro de la misma organización y termina, pues, haciendo una limpieza del partido, ¿no? Porque en esa época, si tú pones discutían, o sea, a los que llamaban los débiles eran los revisionistas, ¿no? Los que querían siquiera discutir como el dogma, ¿no es cierto? Tú discutías el dogma, eras un revisionista, eres un traidor y te mataban. Claro. Los senderistas también mataban senderistas, ¿eh? Es más, se dice, hay una teoría del complot, que a Augusta Latorre la matan. Sí, he escuchado mucho esa teoría. Augusta Latorre era la esposa de Abimael Guzmán, ¿no? La primera, claro que sí. Claro ¿No? Que sí. Se dice que, no, además era una familia acomodada, ¿no? De escuchar. Sí, claro, claro. No era cualquier persona en el sentido de ser una mujer de extracción campesina, no. Era una mujer de una situación muy bien acomodada. Correcto. Son 9:22 a.m, estamos en línea con el congresista de la República, Edwin Donaire, por todos conocido, general del Ejército Peruano, excomandante general del Ejército, hoy congresista. Estamos acá en el set con Marté Sánchez, que está hablando de la historia de Sendero Luminoso, una visión histórica. El general nos puede dar también, además de su visión histórica, una visión política y lo que ha vivido él hace muy pocos días en el lugar de la memoria, en donde, al no ser identificado, había una señorita que daba una charla que no tenía deslinde alguno con Sendero Luminoso. ¿Cómo lo presentó esta señorita? ¿Qué cosa nos puede comentar al respecto, general Donaire? Bueno, muy buenos días, don Quique Filibater, y también a sus invitados. En primer lugar, esto no es coincidencia que esa guía, por casualidad,
tenga esa mentalidad pro-terrorista de minimizar las acciones de Sendero Luminoso del MRTA y denigrar a las Fuerzas Armadas y del orden. Esto ya se sabía desde hace tiempo, pero yo tenía que preparar algún plan para que personalmente me entere, y fue así, o sea, no fue algo seleccionado, ese uno. Y dos, se me mintió funcionarios de alto nivel del Ministerio de Cultura que habrá una investigación, que esa señorita era ad honorem, y resulta que después de investigar es una señorita que recién ha salido de la universidad, que sin ningún proceso de selección ni de concurso ha ingresado con un sueldo de $5,500. Tercero, lo que más grave, por favor, y esta es una primicia, mi querido Filibater, el día de ayer el periodista José Mariño me llamó para hacerme una entrevista en el canal del Estado, en Canal 7. Ya yo acepté, pese a haber estado en... pero me llama a las 20 minutos diciendo, me han ordenado desde arriba que no le dé cabida a usted en esto. Este es yo quiero hacer una denuncia, este es un atropello, un agravio, una afrenta a todos los periodistas, a la libertad de expresión. Está obligado que el señor José Mariño y Mabel Valenzuela renuncien al cargo por obligarlos a no recibir. ¿Qué mensaje nos está dando? Que los funcionarios del más alto nivel están enquistados, no terroristas, están enquistados en el aparato estatal. Y espero que todos los periodistas, así como siempre actúan, aunque usted, a Filibater, cuando sucedió lo que sucedió, todos le dieron la espalda cuando debían haberlo apoyado. Y creo que en ese sentido... A ver, entiendo que Eduardo Guzmán va a tener que responder, porque hasta donde yo sé sigue siendo el director de Canal 7, Eduardo Guzmán, ¿o yo estoy equivocado? Definitivamente, en la comisión, ahora voy a ser presente en el pleno del Congreso. Si me da la oportunidad de hacer esta denuncia, tendrá que ser llamado Eduardo Guzmán, tendrá que ser llamado al Ministerio de Cultura, porque ese canal pertenece al Ministerio de Cultura. ¿Qué cosa estaría dando, como decía, con este mensaje Filibater, de que verdaderamente en el Estado, en todos los sectores están enquistados todos estos señores que lo único que hacen es hacer una política pro-senderista? Ahora, respecto a esto del LUM, de verdaderamente es una vergüenza que pese, quiero hacer conocer que en la Comisión de Defensa, en una sesión reservada, pero este tema no era reservado, se hizo conocer y se hizo ver el video, y se ha acordado ir donde el presidente de la República a hacerle conocer para que tome las acciones pertinentes, empezando por la reestructuración del LUM, donde están enquistados, no esa guía, toda la gente, señor periodista, y de verdad es la vergüenza más grande en la cual presenta, y como dice ahí, del 90% de violaciones que se ha hecho, no de violaciones a las mujeres, el 82% dice la ha hecho la Fuerza Armada. Segundo, habla que los MRTistas tomaron la Chavín de Tehuanta, fueron enmarrocados y luego fueron ejecutados extrajudicialmente. Y lo que es peor, han pasado 700,000 alumnos por el LUM, por el lugar de la memoria, en la cual estoy solicitando el nombre de todos los colegios para poder ir a ver qué concepto, qué opinión tienen de lo que se les ha dicho, lo que corroboraría. Y lo que es peor, hoy día se conmemora el inicio de la lucha armada, un 17 de mayo, ¿no? Hace ¿cuántos? 80 y... se hizo con la quema de las ánforas de Chusqui, y de verdad todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Indigna a todos los peruanos. ¿Cómo entiende usted que colegas suyos, como el señor Tucto, como el señor como la señora Foronda, como el otro congresista que dice que
que no hubo terrorismo, sino conflicto armado interno, que quieren contratar terroristas en el Congreso. Usted que ha luchado en contra de Sendero Luminoso, ¿cómo entiende eso? Mire, Filibuster, no solamente estos están enquistados ya en el Congreso, y lo que es peor, esa terrorista sentenciada, no convicta y confesa, forma parte de la relación del lugar de la memoria como víctima del terrorismo, ¿no? O sea, y le menciona como fuente la Comisión de la Verdad. Entonces, acá tenemos que yo ya he solicitado que todos los integrantes y miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que yo diría de la mentira, de la venganza y de la revancha, que vayan y den cuenta de todas sus acciones, porque no han cumplido la tarea que le encargó el Estado de buscar la verdad, no le encontraron la verdad, reconciliaron el país, muy por el contrario, lo han polarizado, por lo tanto son pasibles a una acción penal por delito de omisión, y en ese sentido, de verdad, todas esas cosas que está sucediendo de la señora Foronda, ¿cómo puede ser posible? Y lo que es peor, está comprobado que muchos candidatos que no han logrado ganar las elecciones eran del MRTA, eran de Sendero Luminoso, candidatos al Congreso. Entonces, creo que acá necesitamos periodistas como un Filibuster que dice las cosas por su nombre, y sin embargo que los otros que se ocultan debajo de la cama, o dónde estuvieron cuando nosotros hemos estado combatiendo, don Filibuster. Ok, general, nosotros vamos a seguir cumpliendo con una misión informativa y pedagógica para con los chicos del Perú, porque Sendero Luminoso se está rehaciendo, el MRTA se está enquistando, y hay historias que evidentemente hay gente que no quiere recordar, pero hay otros que no tienen otra más que seguir sufriendo porque falta el papá, porque falta la mamá, porque falta el hijo, porque nunca apareció ese familiar. Ha sido usted muy amable, general. A ver, es bien difícil tratar el tema de Sendero Luminoso, porque cuando se habla de conflicto armado interno, cuando se habla de partido político alzado en armas, hay gente que se siente muy ofendida. En el caso tuyo, Marté, ¿tú has tenido algún tipo de ligación emocional dura? ¿A ti te han matado a alguien, algún amigo, un tío, un primo? Ciertamente te llama la atención el bombazo, pero ¿alguien de tu familia murió, se perdió? A ver, por el lado de mi mamá, ella es de la zona sur de Arequipa, y familiares de ella entiendo que fallecieron, pero en realidad he estado tanto tiempo aquí en Lima que claro, sé que han fallecido. Pero no es algo muy cercano. Claro, así es. Digo, porque ahora lo escuchaba al general Donaire, pues yo entiendo que es normal pues que la gente se sienta dolida si te han matado a alguien, Sendero Luminoso. Y yo siempre le he dicho, inclusive el papá, cuyo hijo ha sido terrorista, y el papá sabe que su hijo fue terrorista, pues su hijo que se le perdió 1 año, 2 años, terminó de terrorista y lo mataron, el papá también le duele. Sendero Luminoso duele hasta el día de hoy. Sigamos con la historia de Sendero Luminoso. Tú le has puesto énfasis al campo, le has puesto énfasis a la ciudad, le has puesto énfasis a la subida probable del poder de Abimael Guzmán cuando supuestamente capturó el 40% del territorio peruano, a su impronta en Capitalina. Cuéntame para ti cuál es la parte más resaltante de tu libro. En realidad el texto lo que intenta es dar una mirada integral de Sendero, ¿no? De cómo aparece, cuál es el origen, cuál es el fermento social que permite justamente que estos discursos radicales puedan estar tomando adeptos o interés en poblaciones que son vulnerables incluso, ¿no? Hasta la etapa final donde es la derrota de Sendero Luminoso, ¿no? En realidad el libro puede mirarse o leerse en 3 claves, ¿no? La primera es inicio y formación, la segunda, como tú bien has definido, es el momento de la beligerancia hasta el año 92, y de ahí hacia adelante es lo que podría denominarse como post-conflicto, en el sentido de que la captura de su líder máximo genera una ruptura, ¿no? Ahora bien, según lo que tú has podido investigar, porque tú ves la parte histórica y la parte política, ¿tú crees que esta gente pueda cambiar su manera de pensar, que realmente se pueda arrepentir y que se pueda reinsertar en la sociedad, habiendo sido tan fanáticos en cosas tan absolutamente irracionales? Porque no me puedes decir a mí que es racional el ponerle un petardo a un muerto para que explote y sea más sangriento y que genere más terror. ¿Tú crees que esta gente puede reinsertarse hoy a la sociedad?
Yo creo que incluso eso es racional, Filipe. Porque si en realidad decimos que las cosas son irracionales, estamos quitándole la capacidad del ser humano de hacer lo malo. Y el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, ¿no? Entonces es un acto racional, pero para hacer el mal, ¿no? El otro caso que tú mencionas, si se pueden reinsertar o no, también hay matices, ¿no? Creo que hay grupos, la cúpula, que está altamente ideologizada, que no es lo mismo que el combatiente. Es decir, el proceso de ideologización de un líder político no lleva 3, 4 meses, que sí demora quizás ese tiempo para aprender a agarrar un arma. Entonces, o sea, una cosa es alguien del ejército guerrillero popular, que ciertamente pudo haber matado, y otra cosa es un ideologizado. Ahora bien, desde mi punto de vista digo, yo no digo pues que si salen de la cárcel no trabajen porque tienen que trabajar, pero tienen que trabajar lejos del Estado, porque es muy peligroso, o sea, es demasiado riesgoso que una persona con estas características trabaje entre el Estado, inclusive como barrendero, porque escuchaba un congresista, Ceballos, que dice que barran, no. Tú no te puedes jugar, tú no pondrías, tú eres padre de hijos. Sí, 2 niños tengo, una niña y un niño. O sea, en la medida que tú puedas domesticar a una serpiente, ¿no es cierto? Y tú eres un capo domesticando serpientes, eres un capo domesticando alacranes, ¿tú harías que tu hijo en su cuna tenga la serpiente al costado? No lo harías. En el plano personal es más complicado, ¿no? Porque hay ciertas sensibilidades que se movilizan, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para evitar para no generalizar, que trabajen, pero no en el aparato del Estado, ¿no es cierto? No de profesor, no de asistente de un congresista con acceso a documentos que en determinado momento pueden ser reservados a la seguridad nacional, porque la congresista Foronda podría haber terminado en la Comisión de Inteligencia o no, o no. Estoy utilizando el puro sentido común, porque el barrendero puede haber terminado siendo el barrendero infiltrado en la Comisión de Inteligencia o no, o en la Comisión de Presupuesto y Orden Interno o no, en la Comisión del Ministerio del Interior sí o no. Entonces, es lo que se tiene que tratar de entender, que esto fue algo tan malo. Yo entiendo tu punto, ¿no? Cuando yo decía en la mañana, cuando tú haces algo malo, malo es porque lo quieres hacer, ¿no? La gente dice, son dementes, claro, suena demencial el matar a una persona de esa manera y ensañarte con el cuerpo y generar más sangre, o hacer que la mamá mate al hijo, o que el papá mate al hijo y secuestrar esas cosas las hacía Sendero. La metodología de Sendero era una para la captación ideológica, pero en el tema ya del fragor de la batalla eran realmente inhumanos, era de terror. Lo normal es que un ser humano, valga la redundancia, normal, le tendría terror a Sendero Luminoso. Hay gente que hasta el día de hoy se le escarapela el cuerpo cuando ve la foto a Abimael Guzmán. Si lo recuerda, ¿no? Claro, si lo recuerda. Te estoy diciendo, hay gente que lo puede recordar, nosotros por decir, ¿no? Yo veo a Osman Morote y yo sé quién es, los chicos no lo ven, no lo entienden, ¿no? Sí. La gente cree pues, que esto es, no, que hay que comprenderlo, que hay que resentar, y ya se arrepintió. Nadie corre esos riesgos. Hay gente que hasta el día de hoy sufre esto de una manera muy personal. Pero hay casos, Philip, en realidad. Mira, yo estudié el doctorado en España y estuve en todo el proceso donde crearon la ley de memoria histórica, ¿ya? Y allí el caso ETA es una espina clavada también en las Españas, ¿no? Sobre todo en Madrid, ¿no? Para ser sinceros. Pero allí, por ejemplo, ha habido un proceso de acercamiento de las partes, víctimas y victimarios, ¿eh? No de todos, vuelvo a insistir, ¿no? Una cosa es el personaje que ha sido ideologizado por muchos años y que tiene una mirada completamente, una lectura distinta de la realidad, aquel que aprende a manejar un arma y va, ¿no? No, yo no digo lo contrario, porque yo conozco de la organización de Sendero, era lo que era Socorro Popular, había muchachos que cantaban y hacían soporte artístico, claro. Hay chicos que recién comenzaban a volantear, hay de todo, ¿me entiendes? Claro. Hay de todo, y en el ejército hay mariscal, general, cabo, conscripto, yo lo entiendo. Pero para saber, uno tiene que minimizar el riesgo, por eso no deben trabajar en el Estado. Sí. Eso, yo no digo que no trabajen, tienen que trabajar, o sea, tampoco qué cosa quieren, se van a dedicar a robar, no digo eso. Pero hay otra lectura también que podemos hacer del caso, o sea, digo, y recursos humanos, ¿cuál es el rol? El área de recursos humanos, ¿cuál es el rol que tiene al momento de contratar? No, por eso te digo. Por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Para usar un poco la metodología tuya, ¿no? Si yo quiero incorporar a una persona aquí, a esta emisora... Tienes que investigar quién exactamente, o sea, también hay que ser conscientes que ha habido una falta de responsabilidad de un sector del Estado, o sea, no todo... Y de la
congresistas, pero comencemos por las congresistas. Es como que yo contrato a un pata, pues, como un violador. O sea, no vas a contratar a una persona, dame tu certificado de antecedentes penales y policiales, ¿cierto? Es lo normal. Vas a trabajar en un nido, vas a hacer movilidad infantil. Si yo te pido a ti, oye Marté, dame tu certificado de antecedentes penales y policiales, es porque vas a trabajar con niños, ¿cierto? Si vas a ser enfermero, te va a pedir un test de ELISA. Quiero saber si puede ser tuberculoso. No te vas a ofender, ¿no? No te vas a ofender. Si tú vas a trabajar en una biblioteca, normal, tú eres antropólogo, no tienes que pedir eso. Ese tipo de cosas no han pasado, pero ha habido laxitud. La congresista Foronda ha contratado a una terrorista sabiendo que era terrorista. A sabiendas, porque ella también está metida en el tema. Que salió y justamente ella lo ha vivido, pero no solamente ella, está Tucto, está Apaza, el otro señor Ceballos que dice que normal que trabaje de barrendero. Escuchaba hace un instante o antes cuando venía para la radio que comentabas un poco el tema de la informalidad, ¿no? y no sé si mezclarlo o no, pero de algo tienen que trabajar, en eso estamos de acuerdo. Clarísimo. Pero si de algo tienen que trabajar y no va a ser admitido en una empresa privada ni en el Estado... Perdón, la empresa privada está en derecho a hacer lo que mejor le parezca. Y de él le tiene un exterrorista. Pero tendrá los mismos temores quizás, ¿no? Está bien, pero tu temor es privado, pues, no público. Con mi plata que es pública no te la juegues. Porque además no es lo mismo ser barrendero de acá, de Exitosa, ¿no es cierto?, que ser barrendero del Congreso. Cuando yo he dado el ejemplo, y estoy siendo absolutamente claro. La secretaria, la señora Foronda, si la señora Foronda terminaba en la Comisión de Inteligencia del Congreso, tenía acceso a documentos clasificados de seguridad nacional. ¿Les parece bien? No, pero si es una secretaria. El barrendero. ¿Qué pasa después de lo que ha dicho el general Donaire, que te puede caer mal a regular? El que limpia el baño de Donaire es terruco. ¿Qué hacemos? Ponte en el pellejo de Donaire, que se la ha jugado por Perú. Ni tú ni yo hemos hecho lo que ha hecho Donaire por Perú. Ponte en el pellejo de Donaire. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo se puede sentir él, Sendero Luminoso, ametrallado a su papá? A su papá. El patita que le está limpiando la oficina a Víctor Andrés, de repente fue parte del comando que le mete bala a su papá. Y él no sabe. ¿Cómo se puede sentir? Es un humano. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Tema complicadísimo, es esto lo que hablamos el otro día de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de las visiones. Es bien difícil. Y yo decía, yo no conozco ningún amigo mío judío, y tengo un montón de amigos míos judíos, que se han podido reconciliar con un nazi. Yo no le puedo pedir a un judío que se reconcilie con un nazi, porque es algo tan íntimo, tan profundo, tan absolutamente personal. El perdón, el olvido, la reconciliación, la comprensión. O sea, que lo pida yo. A mí no me mataron a nadie. No me mataron un hijo, no me desaparecieron un hijo, no me hicieron un daño. Estamos, Quique, en línea con Vanessa Quiroga. ¿Quién es Vanessa Quiroga? Vanessa, ella es una mujer, era la niña símbolo de Tarata. Vanessa, muy buenos días. Muy buenos días, Philip, ¿cómo estás? Vanessa, ¿tú qué edad, disculpa que te lo pregunte, ¿tú qué edad tienes hoy? Ah, claro, no, hoy día yo tengo 30 años, ya han pasado 25 años desde que ocurrió aquel atentado que enlutó a muchas personas, más de 25 personas que se encontraron muertas y más de 200 heridos, entre los cuales me encuentro yo, ¿no? ¿Qué te pasó? Cuéntale a los chicos que tienen 25, que son 5 años menor que tú, o que tienen 20 años, que no recuerdan qué pasó, cómo afectó tu vida la bomba de Tarata. Bueno, la afectación es muy grave que me ocurrió, que cambió por completo mi vida. A los 5 años de edad, en Tarata, pues mi mamá era una mujer humilde que tenía un puesto ambulante. Y estábamos ese día acompañando a mi mamá. Bueno, yo normalmente a la 1 de la tarde me iba a casa a almorzar y ya no regresaba, esperábamos a que mi mamá llegara en la noche, pero justo ese día yo hice una pataleta y me puse a llorar y no me quiero ir, y me quedé en Miraflores. Ya a las 9 de la noche, recuerdo, mi mamá empezaba a guardar el negocio para irnos y de pronto hubo un apagón y la explosión nos cogió. Corrimos hacia el frente, a la avenida Larco, y yo recuerdo de tan solo 5 años se me han quedado las imágenes grabadas de ver el edificio del fondo,
cómo se incendiaba en llamas, veía a la gente que corría de un lado a otro, los rostros ensangrentados. Era traumático, parecía que ahí había ocurrido, no sé, una guerra. Y recuerdo claramente como yo levanto la mirada, miro a mi mamá y le jalo de la ropa y le digo, me pica la pierna. Yo no sentí dolor, sentía que me picaba, una picazón intensa. Y cuando veo hacia abajo yo vi ya un charco de sangre, ya me estaba desangrando y es que me doy cuenta que había perdido una pierna. Perdí la pierna izquierda de la rodilla para abajo y estaba a punto de perder la pierna derecha. De aquel día de Tarata, muchos creen que esto que digo es todo el testimonio, sin embargo no es así. Esto solo fue el inicio del cambio de mi vida. A los 6 años de edad fui al colegio, primer grado de primaria, y me doy con una imagen del bullying que me acompañó por muchos años de mi vida, ¿no? Por ser coja, por ser la pisahueco, la pata de palo, la pirata. Y este bullying afectaba mucho mi vida. Imagínate una criatura de 6 años que recién comienza a vivir, recién comienza a formar su carácter, empieza a formar incluso una autoestima. ¿Qué autoestima podía yo formar sobre el bullying que yo recibía por justamente ser una persona discapacitada, ¿no? Una niña sin pierna? Los niños son crueles en el colegio, creo que todos lo sabemos. Y pasaron muchos años y yo lloraba todos los días, yo odiaba ir al colegio. Pedía que me cambiaran de colegio cada rato. Vanessa, Vanessa, te interrumpo porque has mencionado una palabra clave, el odio. Sí. O sea, si tú me dices, yo te voy a preguntar si tú odias a los terrucos, pero si tú me dices que los odias, yo no te puedo decir que eres mala. Si tú me dices que tienes un resentimiento, un odio contra alguien, yo no te puedo decir, reconcíliate con el terruco. ¿Tú qué sientes cuando la gente te dice que debes reconciliarte, que deben trabajar en el Congreso, que ha habido un conflicto armado interno, que se han arrepentido? ¿Tú qué sientes? Yo creo que podemos ser claros en decir que no ha habido un conflicto armado interno. Esto fue terrorismo. Esto fue un ataque claro y certero a la población peruana. Eran peruanos matándose entre peruanos por causa de una ideología totalmente equivocada, que pensando que con las armas y con implantar el terror en nuestro país iban a llegar al poder y para sacarnos de la pobreza. Dime tú, 20 años de terrorismo, ¿nos sacaron de la pobreza o me dejaron más pobres? ¿Cuántas víctimas tuvieron que morir? Y estos inconscientes hasta el día de hoy no se arrepienten. ¿Cómo podemos nosotros decir que los perdonamos? Yo realmente no critico a aquellos que dicen que bueno, los perdonan. No critico, pero sí no puedo cambiar mi forma de pensar, de decir que aborrezco el terrorismo y lo rechazo rotundamente. La violencia no debe ser permitida en nuestro país. Tenemos que luchar por una cultura de paz. Vanessa, ¿tú has hecho una familia, te casaste, tienes hijos? ¿A qué te dedicas? Sí, así es. Bueno, yo ya soy casada, tengo un hijo, una hija espectacular, un esposo maravilloso, pero hoy en día, mira, han pasado 25 años he tenido que esperar para contar mi testimonio a muchos jóvenes. Hoy día yo trabajo en un programa que se llama Terrorismo Nunca Más, justamente algo que me encanta hacer, y voy con jóvenes de colegios, institutos y universidades a nivel nacional, brindando mi charla, contando mi testimonio, cómo fue que el terrorismo cambió mi vida, ¿no? Y me siento contenta con esta labor que está realizando el Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana. Tiene este programa Terrorismo Nunca Más, que fue creada solamente para informar, concientizar y sensibilizar a los jóvenes que no vivieron la época del terrorismo. Correcto. Porque hace unos años uno les mostraba la foto de Abimael Guzmán y ellos no sabían quién era. Hoy día llegamos a colegios, institutos y universidades a nivel nacional y presentamos esa foto y nos da mucho gusto saber que lo reconocen. Y ellos no tienen un deseo de no aprender. Por el contrario, cuando damos nuestra charla, nuestro testimonio, muchas veces en lugares de escasos recursos, donde no hay un proyector, donde no hay los medios audiovisuales necesarios, y hablamos a viva voz porque no hay un micrófono, y los jóvenes los veo tan entusiasmados con saber más, con conocer más sobre la época de terrorismo que enlutó a nuestro país. Hoy día, por ejemplo, mira, yo ahorita me encuentro en Huánuco, terminando mis labores. Hemos estado desde el día 13, domingo 13, Día de la Madre. Oigan, he dejado mi Día de la Madre en casa porque mi labor es más de búsqueda de que los jóvenes sepan qué ocurrió en nuestro país. Correcto. La época del terrorismo es una época que no podemos permitir ningún peruano
que se vuelva a repetir, porque lo que me tocó vivir a mí, yo no quiero que lo vivan ni esos jóvenes que veo hoy día, ni mañana. Correcto, Vanessa. Vanessa, ha sido muy amable, gracias, muy buenos días. 9:59. Yo calculo un poco también lo que tú buscas con esta breve historia de Sendero Luminoso es que los chicos sepan. Sí. Tú tienes hijos, calculo que son chiquitos o que no saben mucho del tema. En realidad tengo un hijo que de 11 años y la mayor que tiene 16 y está, bueno, 16 para 17 está en la universidad, ¿no? Y justo está en esos temas de globalización, ciudadanía, ¿no? Entonces entiendo que por la propia forma de trabajar que tengo yo, ella se ha nutrido de algo, ¿no? Papá, ¿dónde vas? Voy a Ayacucho, ¿no? ¿A dónde vas? A Chusti, ¿dónde vas? Como que siempre ha estado encontrada con los temas, pero no hemos hablado nunca a profundidad. Sí hemos hablado de cosas muy puntuales, concretas. Claro, porque es difícil hablar de unos temas de esta naturaleza si gente mayor no lo entiende. Y el libro tiene esa intención justamente, ¿no? Está escrito de una manera bastante sencilla, es un relato breve, intenta entender el problema de principio a fin, no profundiza en casos, no de regiones, trata de entender la problemática de cómo nace Sendero, qué es Sendero o qué fue Sendero en un momento, luego cómo se transforma en otra situación mucho más ¿En qué está Sendero? ¿Cuál es la etapa de Sendero hoy? Creo que hay tres cosas que hay que ver en Sendero después de la captura de Abimael, ¿no? Una es esta representación política que intenta tener escritura dentro del sistema de partidos políticos. Otra es la del Brain, ¿no? Que tiene una mirada que incluso abandona la propuesta de Abimael y va mucho más atrás, ¿no? Supuestamente va a tomar como referencia a José Carlos Mariátegui, ¿no? Y la otra es la que está en el Valle del Alto Guayaga, ¿no? Que en realidad ya está cada vez más derrotada porque han habido ahí una serie de capturas de los líderes, ¿no? Entonces, esos son un poco los escenarios donde Sendero se mueve. Un escenario es el político, ¿no? Y ese escenario político es el que está asociado al grupo acuerdista, ¿no? Los que han hecho una propuesta de ir sobre la base de Abimael Guzmán. Pero hay una cosa que a mí me parece bien relevante explicarla, o entenderla en todo caso, así compartirla, ¿no? Es ese acuerdo que se establece desde la cárcel, ¿no? Con Fujimori y Vladimiro Montesinos, supuestamente era para tener réditos políticos del Estado. Y de hecho que lo tuvo. Pero no hemos visto que eso permitió justamente a Sendero salvaguardar su cúpula. Correcto. ¿No? Qué tema tan complejo. Ha sido muy amable. Ha sido muy amable.